Módulo Leucemia mieloide crónica. Los objetivos de aprendizaje son: 1. Conocer la definición de leucemia y su clasificación. 2. Conocer la definición de leucemia mieloide crónica, la epidemiología y su fisiopatología. 3. Describir la forma de presentación. 4. Reconocer los estudios diagnósticos iniciales y confirmatorios. Y 5. Conocer las bases del tratamiento. Temas a tratar: concepto general de hematopoiesis, definición de leucemias y su clasificación, leucemia mieloide crónica, casos clínicos y autoevaluación. Hematopoiesis. La sangre está constituida. Temas a tratar: hematopoiesis. La sangre está constituida por una parte líquida, el plasma, y una parte sólida, los elementos formes o células de la sangre. La hematopoiesis es el proceso normal de formación, desarrollo y maduración de las células de la sangre a partir de un precursor celular común, la célula madre hematopoyética pluripotencial o stem cell. El stem cell da lugar a dos tipos de células: mieloides, que forman los leucocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, las plaquetas y los eritrocitos, y linfoides, que forman los linfocitos T y B. En la hematopoiesis, las células inmaduras son conocidas como blastos. Estas aún no pueden cumplir las funciones de una célula adulta y normalmente no se ven en la sangre periférica, por lo que su presencia en un estudio de sangre puede indicar enfermedad. Definición de leucemias y su clasificación. Definición de leucemia. Leucemia es el término que se utiliza para definir a un grupo de enfermedades malignas de la sangre, que se caracterizan por la proliferación descontrolada de un grupo de células idénticas derivadas de una célula única, autónoma y anormal, que es la que da origen a las células normales de la sangre. En las leucemias ocurre un cambio genético que provoca la multiplicación desordenada y sin control de un clon o colonia anormal de células. Estas ocupan paulatinamente el espacio de la médula ósea normal, además de invadir otros órganos, lo que afecta su funcionamiento. Si la enfermedad no recibe un tratamiento adecuado, causa la muerte del paciente en un corto periodo de tiempo. Clasificación de las leucemias. Existen cuatro tipos fundamentales de leucemias, las cuales constituyen más del 98% de todos los casos y se clasifican de acuerdo a, según la evolución, en agudas y crónicas. La forma aguda es cuando las células anormales son inmaduras. Son las más graves y con un curso rápido. Las manifestaciones específicas se derivan de la deficiencia de una o más líneas celulares. La leucemia crónica ocurre cuando las células anormales son maduras, proceso de maduración, son de curso lento y la mitad de los casos se diagnostican en una revisión clínica de rutina o de laboratorio en personas que se consideran sanas. Sin embargo, conforme progresa la enfermedad, aparecen los síntomas. Todas las leucemias se dividen en linfoides o mieloides en función del tipo de célula que la origina. Estos tipos de leucemia se manifiestan de una manera diferente y su abordaje terapéutico también varía. Leucemia mieloide crónica. Leucemia mieloide crónica. A este tipo de leucemia también se le conoce con los nombres de leucemia mielocítica crónica, LMC, mielógena crónica o granulocítica crónica, LGC. La leucemia mieloide crónica es una neoplasia mieloproliferativa clonal, es decir, que se origina de la misma stem cell. En esta enfermedad se produce un cambio genético en una versión muy temprana de células mieloides, aquellas que producen glóbulos rojos, plaquetas y la mayoría de los tipos de glóbulos blancos excepto linfocitos. Esta neoplasia se caracteriza por la existencia de una translocación genética entre los cromosomas 9 y 22. A esto se le llama cromosoma Filadelfia.
Esta anormalidad genética se ha convertido en el blanco contra el cual se han producido medicamentos muy efectivos. Epidemiología en los Estados Unidos. En el año 2015, la leucemia amiloide crónica representó en los Estados Unidos entre el 15 y el 20% de todos los casos de leucemia, con alrededor de 6.500 pacientes nuevos. La incidencia es de aproximadamente 2.3 por 100.000 habitantes en hombres y 1.2 en las mujeres. Epidemiología en México. En México, las leucemias en general representan el 4% de todas las neoplasias, con una prevalencia a los 5 años de 2% y una mortalidad del 5%. En comparación con los países industrializados, México muestra una incidencia menor de 1 por cada 100.000 habitantes por año y la edad media al momento de hacer el diagnóstico es de 10 años menor en nuestro país. Fisiopatología. Los cromosomas son estructuras en el interior del núcleo de la célula que contienen la información genética. Cada cromosoma de nuestras células está formado por ADN. Las células humanas poseen 46 cromosomas organizados en 22 pares llamados autosómicos y un par de cromosomas sexuales XY o XX para hombre o mujer respectivamente. Cada cromosoma posee pequeñas piezas de ADN que transportan información genética específica, los genes. El genoma humano está formado por más de 20.000 genes distribuidos en los 46 cromosomas. En la actualidad, se sabe que la leucemia mieloide crónica es una anomalía genética específica en las stem cell de la sangre, aunque no se comprende bien por qué se produce esta alteración. La mayoría de las personas con la enfermedad tienen un cambio o mutación genética denominado cromosoma Filadelfia, que se forma al intercambiarse parte de los genes del cromosoma 9 con los del cromosoma 22. Este intercambio de genes se conoce como translocación y su efecto es que la médula ósea produzca una enzima, la tirosina quinasa, que provoca la multiplicación descontrolada de muchas stem cells. Cuando partes de los cromosomas 9 y 22 se rompen y cambian de posición, se forma un gen de fusión llamado BCR-ABL. Este gen de fusión se localiza en el cromosoma 22 alterado. Un cromosoma 22 que porta este gen de fusión se conoce como cromosoma Filadelfia. Forma de presentación. La mayor incidencia de la enfermedad se presenta entre los 30 y los 60 años, aunque puede también afectar a los niños. Este tipo de leucemia tiene ligera preponderancia en el sexo masculino. El cuadro generalmente comienza de manera insidiosa. El paciente acude al médico por debilidad progresiva y palidez o por molestias abdominales. Puede existir una sensación de pesadez y dolor en el cuadrante superior izquierdo, donde él mismo se palpa una masa dura. Otras veces se encuentra asintomático y el médico sospecha por el hallazgo de una gran leucocitosis en una biometría hemática. Forma de presentación. La mayor incidencia de la enfermedad se presenta entre los 30 y los 60 años, aunque puede también afectar a los niños. Este tipo de leucemia tiene ligera preponderancia en el sexo masculino. El cuadro generalmente comienza de manera insidiosa. El paciente acude al médico por debilidad progresiva y palidez o por molestias abdominales. Puede existir una sensación de pesadez y dolor en el cuadrante superior izquierdo, donde él mismo se palpa una masa dura. Otras veces se encuentra asintomático y el médico sospecha por el hallazgo de una gran leucocitosis en una biometría hemática. Fases o estadios de la enfermedad. Se conocen tres fases o estadios de la enfermedad: crónica estable, acelerada o de transformación, crisis blástica. A continuación se explicará cada una de ellas. Fase crónica estable. Dura de 2 a 5 años y el paciente puede no tener síntomas. En esta fase, los síntomas se relacionan con el aumento del metabolismo y la esplenomegalia, la cual se detecta aproximadamente en el 80% de los pacientes y pueden ocurrir infartos esplénicos. En la mitad de los casos se palpa también hepatomegalia. Es común palpar un vaso de gran tamaño. El polo inferior puede llegar al nivel del ombligo y, en ocasiones, alcanzar la fosa ilíaca izquierda.
En los varones puede haber en ocasiones priapismo, que es la erección continua y dolorosa del pene por trombosis de los cuerpos cavernosos. Hay dolores óseos, sobre todo en el esternón, pero los estudios radiológicos generalmente son negativos. En la biometría hemática aparece anemia moderada, hemoglobina entre 8 y 10,9 miligramos por decilitro y presencia de normoblastos en sangre periférica. También se ve una gran leucocitosis en la que se observa toda la estirpe mieloide, desde el mieloblasto hasta el neutrófilo, así como plaquetas de gran tamaño, basofilia y eosinofilia. Estos datos suelen dar inicio al estudio del paciente. En esta etapa la médula es hipercelular, con un sistema granulopoyético desviado hacia la izquierda y aumento de la relación entre mielocitos y eritrocitos. Fase acelerada o de transformación. Dura de 6 a 18 meses. En esta fase el tratamiento se vuelve menos efectivo. Aumentan la basofilia y la eosinofilia. La hepatosplenomegalia aumenta. La anemia se hace progresiva y aparece la trombocitopenia. El paciente refiere dolores óseos, sudoración profusa nocturna, pérdida de peso y fiebre. Surgen localizaciones extramedulares en los ganglios, los huesos y la piel. Fase de crisis blástica. Dura de 6 a 8 meses. Se considera la fase más grave de la enfermedad. En realidad, no está claramente delimitada la fase acelerada y la blástica. Los síntomas y los signos se hacen más pronunciados y el diagnóstico se confirma con la presencia de más de un 20% de blastos o células inmaduras en la sangre periférica y la médula ósea. Los blastos más frecuentes son de origen mieloide y linfoide, pero, en casos raros, pueden ser indiferenciados o con dos fenotipos. Incluso pueden aparecer marcadores de la línea eritroide o megacariocítica. Estudios diagnósticos iniciales. En la biometría hemática suele observarse anemia moderada y gran leucocitosis. Es típico observar todos los estadios de maduración de los granulocitos. La basofilia es constante y la eosinofilia más rara. A veces se observan eritroblastos circulantes. Las plaquetas son casi siempre normales o están elevadas en el 40% de los casos y presentan alteraciones en su funcionamiento. El aumento de la deshidrogenasa láctica es constante y el ácido úrico elevado refleja el incremento y el recambio de los granulocitos. El valor de la fosfatasa alcalina de los leucocitos es bajo. Estudios diagnósticos confirmatorios. Aspirado y biopsia de la médula ósea. La evaluación de la médula ósea es esencial en el diagnóstico y manejo de numerosas hemopatías. El aspirado y la biopsia de la médula ósea son procedimientos diagnósticos complementarios que aportan información sobre la estructura y las células que la componen. En el aspirado y biopsia de la médula ósea se observa un aumento importante de las células hematopoyéticas, en especial de la serie granulocítica, con un incremento notable de la relación entre mielocitos y eritrocitos. Predominan las células inmaduras como mielocitos y metamielocitos y la proporción inicial de blastos pocas veces supera el 5%. Con frecuencia, se evidencia una notable hiperplasia megacarocítica. Aunque la disminución del hierro medular es habitual, esto no determina un auténtico estado de ferropenia. También se observa una disminución notable o ausencia de la grasa en este tejido. Estudios diagnósticos confirmatorios. Pruebas para determinar el cromosoma Filadelfia. El estudio citogénico de la médula ósea es una prueba en la que se observa una muestra al microscopio para buscar cambios en los cromosomas. Se demuestra la existencia del cromosoma Filadelfia en el 95% de los casos. La prueba de hibridación fluorescente, in situ, se utiliza para observar genes o cromosomas en las células o los tejidos. Se elaboran en el laboratorio piezas de ácido desoxirribonucleico, ADN, que contienen un tinte fluorescente y se agregan células o tejidos sobre un portaobjetos de vidrio. Cuando los fragmentos de ADN se unen a los genes o a zonas específicas de los cromosomas, se iluminan cuando se miran al microscopio con una luz especial. De esta forma, se confirma la presencia del gen de fusión. En la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, se estudian las células de una muestra de tejido con ciertas sustancias químicas para determinar si hay cambios en la estructura o el funcionamiento de los genes. Permite identificar una célula Filadelfia positiva que expresa el oncogen en 100.000 células aparentemente normales.
Diagnóstico. El diagnóstico se establece durante la fase crónica de la enfermedad en el 90% de los pacientes. Requiere de una historia clínica completa con exploración física, que incluye palpación y medición del vaso en centímetros por debajo del borde costal izquierdo, así como de los resultados de los siguientes criterios diagnósticos. Estudio citogénico, detección de cromosoma PH, o estudio molecular, para el gen BAR-ABL1. Para la fase de aceleración, blastos en sangre periférica o en médula, basofilia, trombocitopenia mantenida, evolución clonal citogénica durante el tratamiento, aumento del diámetro esplénico o leucocitosis que no responde a la terapia. En la fase de crisis plásticas, blastos en sangre periférica o médula, compromiso extramedular. Objetivo del tratamiento. El tratamiento de la leucemia mieloide crónica tiene como objetivo inducir la remisión citogenética y molecular. La remisión citogenética se define como la detección del cromosoma Filadelfia por un método citogenético y la remisión molecular como la búsqueda del gen BCR-ABL por la técnica molecular de la reacción en cadena de la polimerasa. En la siguiente tabla podrás ver los criterios para evaluar la efectividad del tratamiento. Tratamiento. La media de la supervivencia en los enfermos con leucemia mieloide crónica sin tratamiento es de alrededor de 30 meses. Existen varias opciones de tratamiento. El especialista decidirá en dependencia a la fase de la enfermedad en la que encuentra al paciente. La estratificación del riesgo, las comorbilidades, la posibilidad de usar inhibidores de tirosina quinasa, la tolerancia y el acceso al trasplante de médula ósea. Cuando se administra quimioterapia convencional, hoy en día inhibidores de tirosina quinasa, la supervivencia aumenta y mejora la calidad de vida de los pacientes. El trasplante alogénico de médula ósea es la única terapéutica con potencial curativo. Tratamiento. Inhibidores de la tirosina quinasa, ITK. El conocimiento del papel que juega el oncogen BCR-ABL en la leucemia mieloide crónica permitió el desarrollo de fármacos que bloquean de manera específica la entrada del trifosfato de adenosina al sitio catalítico de la molécula e inhiben la fosforilación de sus respectivos sustratos. El primer ITK fue imatinib. El uso de esta terapia blanco revolucionó el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, capaz de inducir respuestas hematológicas y mayores remisiones citogenéticas y moleculares. Son eficaces en todas las fases de la enfermedad y tienen la capacidad de inducir respuestas hematológicas completas y mayores remisiones moleculares. Dentro de este grupo encontramos primera generación, imatinib; segunda generación, dasatinib; nilotinib; bosutinib; tercera generación, ponatinib. Referencia a tercer nivel de atención. Ante un paciente entre 30 y 60 años, con fatiga, palidez cutáneo mucosa, molestias abdominales, dolores óseos con anemia y leucocitosis o esplenomegalia, es importante sospechar la posibilidad de una leucemia mieloide crónica y debemos enviarlo rápidamente al hematólogo para confirmar el diagnóstico e iniciar cuanto antes el tratamiento. Casos clínicos. Caso clínico 1. Motivo de consulta: pérdida de peso, decaimiento y náusea. Masculino de 54 años de edad, obrero de construcción. Acude al médico de primer contacto porque presenta pérdida de peso de aproximadamente 7 kilogramos en 4 meses, decaimiento, náusea y dolores óseos, sin antecedentes de transfusiones u hospitalizaciones. Fractura de colles por una caída en su trabajo hace 2 años. Hipertensión arterial controlada con enalapril, una tableta 2 veces al día, con antecedentes familiares de madre con cáncer de cuello uterino. Examen físico general. Biotipo normolíneo. Actitud, facies y marcha normal. Piel y mucosas pálidas. Faneras y panículo adiposo normales. Tejido celular subcutáneo, no edemas. Peso 67 kilogramos. Talla 162 centímetros. Temperatura 36.2 grados centígrados. Examen físico regional. Cabeza sin alteraciones. Cuello corto.
sin ingurgitación yugular ni dolor a los movimientos de flexión, extensión, rotación y lateralización. Tiroides no visible ni palpable. No se detectan adenomegalias. Pulsos carotídeos presentes y sincrónicos. Tórax simétrico. No doloroso a la palpación y percusión de las articulaciones esternocostales. No se detectan adenomegalias axilares. Abdomen simétrico, blando, depresible. Esplenomegalia que rebasa el borde costal aproximadamente 8 centímetros. Ruidos hidroaéreos presentes y normales. Columna vertebral, cifosis normal, sin deformidades. Extremidades acordes con su biotipo, simétricas y sin deformidades. Examen físico por sistemas. Frecuencia cardíaca, 101 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria, 18 respiraciones por minuto. Presión arterial, 130 sobre 70 milímetros de mercurio. Saturación de oxígeno, 95%. Respiratorio. Respiración abdominal. Expansibilidad torácica normal. Vibraciones vocales conservadas. Murmullo vesicular normal. No se auscultan estertores. Cardiovascular. Choque de la punta no visible. Se palpa a nivel del quinto espacio intercostal. Sin frémitos. Ruidos cardíacos rítmicos. Sin soplos. Pulsos normales. Aparato digestivo. Boca. Labios, comisuras labiales y mucosa yugal normales. Lengua húmeda y bien papilada. Dientes, 2 piezas obturadas por caries. Orofaringe sin alteración. No hepatomegalia. Inspección anal sin alteraciones. Tacto rectal, esfínter tono normal, no alteraciones. Hemolinfopoyético. Vaso palpable y percutible. Sin adenopatías. Percusión ósea. Esternón, costillas y crestas ilíacas, no dolorosa. Urogenital y osteomiorticular sin alteraciones. Nervioso sin alteraciones. En el examen físico se observa palidez de piel y mucosas y se palpa esplenomegalia. Estudios diagnósticos iniciales. Biometría hemática. En la biometría hemática se observa anemia y notable leucocitosis con desviación izquierda. Química sanguínea y ultrasonido. Los resultados de la química sanguínea muestran elevación del ácido úrico. El resto de las pruebas son normales. En el ultrasonido se muestra un vaso de 132 milímetros. Estudios diagnósticos confirmatorios. Se solicita valoración al servicio de hemato-oncología, que decide realizar aspirado de médula ósea y se reporta hipercelularidad con predominio de la serie granulocítica en todas las etapas de maduración compatible con leucemia mieloide crónica. El estudio citogenético confirma la translocación 922, tipo B2A2, cromosoma Filadelfia. Caso clínico 2. Motivo de consulta. Pérdida de peso, decaimiento y náusea. Femenina de 35 años, ama de casa, que acude al médico de primer contacto para que le realice un chequeo porque se siente muy cansada y nota que ha perdido algo de peso, sin antecedentes de transfusiones o fracturas. Hospitalizada hace un año por neumonía con evolución favorable. No refiere a enfermedades crónicas, sin antecedentes de cáncer familiar. Examen físico general. Biotipo normolíneo, actitud, facies y marcha normal. Piel y mucosas pálidas. Faneras normales. Panículo adiposo disminuido ligeramente. Tejido celular subcutáneo no edemas. Peso 45 kilogramos. Talla 150 centímetros. Temperatura 36.2 grados centígrados. Examen físico regional. Cabeza sin alteraciones. Cuello corto. Sin ingurgitación yugular ni dolor a los movimientos de flexión, extensión, rotación y lateralización. Tiroides no visible ni palpable. No se detectan adenomegalias. Pulsos carotídeos presentes y sincrónicos. Tórax simétrico, sin dolor a la palpación y percusión de las articulaciones externocostales. No se detectan adenomegalias axilares. Abdomen simétrico, blando, depresible. No visceromegalia. Ruidos hidroaéreos presentes y normales. Columna vertebral, cifosis normal, sin deformidades. Extremidades acordes con su biotipo, simétricas y sin deformidades. Examen físico por sistemas.
Frecuencia cardíaca, 120 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria, 22 respiraciones por minuto. Presión arterial, 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Saturación de oxígeno, 93%. Respiratorio, respiración abdominal, expansibilidad torácica normal. Vibraciones vocales conservadas. Murmullo vesicular normal. No se auscultan estertores. Cardiovascular. Choque de la punta no visible. Se palpa a nivel del quinto espacio intercostal. Sin frémitos. Ruidos cardíacos rítmicos. Sin soplos. Pulsos normales. Aparato digestivo. Boca. Labios, comisuras labiales y mucosa yugal normales. Lengua húmeda y bien papilada. Orofaringe sin alteración. No hepatomegalia. Tracto rectal. Esfínter tono normal. No alteraciones. Hemolinfopoyético. Vaso no palpable ni percutible. Sin adenopatías. Percusión ósea. Esternón, costillas y crestas ilíacas no dolorosa. Urogenital y osteomiarticular sin alteraciones. Tacto vaginal normal. Nervioso sin alteraciones. En el examen físico se observa palidez de piel y mucosas y se palpa esplenomegalia. Estudios diagnósticos iniciales. Biometría hemática. En la biometría hemática se observa anemia y notable leucocitosis. Química sanguínea y ultrasonido. Los resultados de la química sanguínea y el ultrasonido de abdomen son normales. Estudios diagnósticos confirmatorios. Se solicita valoración al servicio de hemato-oncología, que decide realizar aspirado de médula ósea y se reporta hipercelularidad con predominio de la serie granulocítica, disminución del hierro y ausencia de grasa, compatible con leucemia mieloide crónica. El estudio citogenético reporta la translocación, o sea, el cromosoma Filadelfia. Diagnóstico y tratamiento. Se confirma el diagnóstico de leucemia mieloide crónica en fase estable. Se inició tratamiento con imatinib 600 miligramos al día por vía oral. Al mes de tratamiento presentó neutropenia y plaquetopenia, que requirió suspensión por 4 semanas, por lo que se indica dasatinib 100 miligramos diarios y se logra una mejor respuesta. Se encuentra pendiente de un donante compatible para realizar un trasplante de médula ósea. En los países desarrollados, el trasplante no se ve como un tratamiento de primera línea debido a que los pacientes tienen acceso a inhibidores de la tirosina quinasa de varias generaciones. Sin embargo, en países en vías de desarrollo como México, donde no se tiene esa opción, es que se considera el trasplante de médula ósea. Además, los inhibidores de la tirosina quinasa son medicamentos muy costosos. Autoevaluación.